Bueno, vamos a empezar esta segunda sesión del taller de aula invertida adaptativa y en él vamos a empezar a ver los métodos para implementar el aula invertida. Vamos a hablar un poquito en general de ellos, pero nos vamos a concentrar luego especialmente en la metodología y en las herramientas tecnológicas que son útiles para utilizar o para poner en práctica un método que es el que nosotros más usamos en nuestra universidad, que es el método denominado Just-in-Time Teaching o enseñanza a demanda, enseñanza justo a tiempo, y a partir del cual nosotros hemos desarrollado el método de aula invertida adaptativa. Los otros métodos, el PPOLA, el Peer Instruction, el Team-Based Learning, los vamos a ver ahora un poquito en general, pero profundizaremos en ellos en la sesión de mañana. Y bueno, es la agenda, esta es la agenda, ya sabéis, tentativa, porque bueno, puede que dé tiempo a tratar todo, o a lo mejor no. Vamos a ver primero generalidades sobre estos métodos cuya, digamos, peculiaridad es que pretenden que los estudiantes estudien antes de las clases y que básicamente lo van a conseguir adelantando evaluación formativa. Ya veremos que no hay que confundir evaluación formativa con calificación, ¿vale? Sino que cuando los alumnos, María Jesús no me oye, ¿los demás me oís? Espero que sí me oigan. Vale, yo a veces, antes he encendido la cámara, vale, ¿me oís? Yo antes he encendido la cámara y le he quitado porque he visto que cuando la encendía me bajaba la señal de subida. Sí, sí, quien tenga problemas que salga y entre y posiblemente mejorará. Bien, entonces os decía que vamos a ver hoy fundamentalmente las metodologías para el aula invertida adaptativa. También haremos una actividad en la que os pediré que participéis, que es esa tarea que os anuncié ayer de reflexión sobre lo que hacen los alumnos que aprenden más en nuestras asignaturas. También os plantearé un ejercicio para mañana que es, bueno, sobre la pregunta ¿cómo puedo transformar una clase tradicional en una clase más interactiva? ¿No? ¿Qué cosas puedo hacer para lograrlo? Y finalmente veremos, os voy a mostrar en el PDF de esta sesión, os voy a poner digamos, una especie de tutorial sobre cómo hacer cuestionarios en Google Forms y cómo también cómo iniciar el análisis de las respuestas de nuestros alumnos en hojas de datos en Excel, ¿no? Pero bueno, eso será a la parte final y un poco lo que voy a hacer un poco es introduciros a eso para que os lo miréis y decidáis si los cuestionarios pues preferís hacerlos con Google Form o los vais haciendo con el Gelapi. En los que sepáis hacerlo con Gelapi, pues no tenéis que complicaros mucho la vida. Bien, entonces vamos a ver los métodos de fomento de estudio preparatorio y vamos a ver cómo los podemos diferenciar. Fundamentalmente, si los diferenciamos por cuándo evalúan, decíamos que lo que se hace es adelantar la evaluación, ¿no? Pero la podemos adelantar a las primeras clases del tema o durante todo el tema o incluso la podemos adelantar antes de que se inicie el tema. Es decir, les podemos pedir a los alumnos que estudien y que realicen unas tareas de evaluación de lo que han aprendido antes incluso de iniciar las clases del tema, ¿no? Esto lo hacen dos métodos. Un método es el Just-in-Time Teaching, enseñanza justo a tiempo, enseñanza a demanda, aula invertida adaptativa. Son distintas maneras de más o menos de hablar de lo mismo y se basa en que vamos a los alumnos, les enviamos los materiales instructivos y les pedimos que respondan a unos cuestionarios, pero la peculiaridad de estos cuestionarios es que son de respuesta libre, de respuesta escrita. Esto ya veremos que tiene ventajas e inconvenientes. En cuanto a las ventajas,
que aparte de comprobar el estudio, pues nos puede dar mucha información acerca de qué cosas no comprenden, qué dudas tienen nuestros alumnos. En cuanto a los inconvenientes, pues que eso exige que un ser humano lo analice, ¿no? Todavía la inteligencia artificial todavía no nos analiza esas cosas, ¿no? Y entonces da trabajo. Ese es el problema, ¿no? Hoy vamos a centrarnos en esta metodología, veremos aspectos metodológicos y tecnológicos. En cuanto a la metodología, pues vamos a ver las distintas fases que hay que seguir y las distintas cosas que hay que construir, ¿no? Para, digamos, establecer esa comunicación con los alumnos en dos direcciones. Y en cuanto a la tecnología, pues comentaremos pues las herramientas para elaboración de cuestionarios de comprobación del estudio y recolección de las reacciones de nuestros alumnos a los materiales. Y también iniciaremos, si nos da tiempo, pues lo que son las primeras fases del, digamos, del proceso de las respuestas con los alumnos, ¿no? Y el análisis de esto. Aunque esto realmente lo acabaremos de ver en la sesión de mañana. Y también en la sesión de mañana veremos otras metodologías que utilizan preguntas de selección entre múltiples opciones. Una de ellas es el PPOLA, que es un acrónimo de promoción del estudio preparatorio mediante evaluación online automática. Y bueno, y otros métodos que, bueno, en lugar de evaluar antes de la clase, evalúan durante la clase para evitar pues que los alumnos, digamos, hagan trampas, ¿no? Y para que esa evaluación pues sea, digamos, en vivo, ¿no? Y haya interacción y haya discusión. Y estos métodos incluyen al peer instruction, en castellano denominado instrucción por compañeros o iguales, y el team-based learning, que se llama en castellano aprendizaje basado en equipos. Bien. Vamos a ver un poco las similitudes y las diferencias entre estos 4 métodos. Podríamos incluir entre estos, por ejemplo, podríamos decir que el puzzle de Aronson usado de cierta manera también se podría considerar como una manera de hacer aula invertida, o incluso el Mastery Learning. Hay otras metodologías que también se pueden digamos, utilizar, ¿no? Vamos a ver, pero nos vamos a centrar en estas 4 que son las más usuales y vamos a hablar un poco acerca de sus similitudes primero. Y todos estos métodos, ya lo he dicho, lo que van a hacer es enviar información e indicaciones para estudiar esa información y estimular a los alumnos para que estudien diciéndoles que van a ser evaluados, ¿no? En algunos casos, evaluados antes de las clases, como en el Just in Time Teaching, en el PPOLA. En otros casos, en las clases se van a hacer actividades de evaluación y entonces el que se haya preparado pues acertará y ganará, y el que no se haya preparado pues se equivocará, ¿vale? Y desde luego no va a ser de los que ganen en las actividades, ¿no? Y bueno, es decir, todas estas metodologías lo que harían es adelantar de distintas maneras la evaluación formativa. Y en cuanto a sus diferencias, pues van a ser en cuanto a las herramientas que emplean para realizar esa evaluación formativa. El Just in Time Teaching o aula invertida adaptativa va a utilizar cuestionarios de preguntas de respuesta escrita libre y que deben ser, por tanto, leídas y revisadas por un docente humano, ¿no? Esto, bueno, cuando estemos compitiendo contra las máquinas docentes, pues saber hacer de estas cosas será digamos, una ventaja para los humanos, ¿no? Y bueno, la idea es que enviamos esos cuestionarios en forma de links recopiladores de preguntas a nuestros alumnos. Luego veremos qué preguntas tienen que incluir esos cuestionarios y de esa manera vamos a recoger respuestas, reacciones, reflexiones de los alumnos, y de esta manera nos vamos a poder adaptar nuestros recursos y actividades docentes a las necesidades que detectemos. Otros métodos
van a usar preguntas MCQ, que esto tiene algunas ventajas, pero tiene el inconveniente de que no nos dan esa información cualitativa rica, ¿no?, sobre cuáles son las necesidades y las dificultades de nuestros alumnos. A lo mejor una pregunta MCQ nos demuestra que si la fallan más alumnos, pues es que más alumnos no la saben, pero poca más información nos aportan, ¿no? Pero bueno, son las preguntas MCQ para lo que son muy interesantes, es para, bueno, por un lado se corrigen automáticamente y eso es una ventaja, y por otro lado, pues dan pie a discusiones en clase, ¿no? Digamos, los alumnos tienen que escoger distintas opciones y a partir de ese compromiso con una opción o con otra es fácil iniciar discusiones, ¿vale? Bien. Por tanto, de los métodos de fomento que utilizan preguntas MCQ, bueno, hemos visto que hay 3. El PPOLA evaluaría antes de clase. Eso, es decir, es asincrónica y esto, bueno, pues se puede hacer, por ejemplo, con el mismo Moodle o Gelapi. Se puede hacer también con Google Forms. Y bueno, al ser MCQ va a ser el análisis automático, pero al ser preguntas que tienen una respuesta correcta y los alumnos tienen la posibilidad de comunicarse las respuestas y les damos feedback, pues digamos una metodología de evaluación formativa que no es segura, ¿no? Porque hay una alta probabilidad de que los alumnos, digamos, se pasen las respuestas. De hecho, nosotros empezamos a utilizar esta metodología pues hace 11 años y al poco tiempo pues decidimos dejar de usarla y pasarnos a las preguntas que luego veremos, a las de Just-in-Time Teaching, porque de esa manera evitábamos que, digamos, los alumnos nos toreasen, ¿no?, a los docentes. Otra manera de evitar que te toreen es utilizar esos cuestionarios en el aula, ¿no?, en tiempo real, con lo cual ahí, bueno, va a haber 2 ventajas. Por un lado, las pruebas van a ser más seguras. Por otro lado, se van a generar discusiones entre los alumnos. Y bueno, y el problema que tiene es que para eso vamos a necesitar invertir un tiempo de la clase. Pero bueno, hemos visto en el segundo de los vídeos, ¿no?, el vídeo de Good, que bueno, que utilizar 15 minutos de una clase de 75 para la realización de este tipo de preguntas, pues contribuía a que se fijaran los conocimientos y a que mejoraran los resultados de los alumnos en las pruebas de evaluación, ¿no? Estas 2 metodologías van a usar las preguntas de distinta manera. El Peer Instruction, que es la metodología de Erin Mazur, lo que hace, planteas una pregunta a los alumnos responden y después les pides a los alumnos que busquen a un compañero que esté cerca y que haya escogido una opción distinta y que discutan con él y que lo intenten convencer, ¿vale? Y de esta manera, pues, ¿no?, lo que comentaba Mazur, ¿no?, de que Mari convence a John, ¿no?, y le enseña, ¿no? El Team-Based Learning es una metodología de trabajo en equipo, ¿vale? Es decir, el docente establece grupos formales que se van a establecer, van a durar durante todo el cuatrimestre. Esto se parecería un poquito, sería un poco en la línea más del aprendizaje cooperativo, ¿no? Es decir, hacemos grupos de composición estable para que hagan trabajos de equipo, pero aparte de eso van a tener que hacer también unos exámenes en equipo. Básicamente en el Team-Based Learning lo que hace el docente es decirles a los alumnos, bueno, estudiaros estos materiales porque la primera clase del tema la vamos a dedicar a hacer un examen primero individual, después lo vais a discutir en equipo y después vamos a hacer una discusión general, pero es decir, si no estudiáis, pues vais a sacar un mal resultado en esa prueba de evaluación, ¿no? Con lo cual, es el caso más extremo, ¿no?, de adelantamiento de la evaluación, porque dices, vamos a empezar el tema con el examen. Y de esta manera lo que conseguimos es que a lo mejor en esa primera clase que hemos dedicado a hacer digamos, ese examencito, porque es
una prueba a lo mejor de 8 o 10 preguntas de test, que primero los alumnos responden individualmente y luego en grupo, y después se hace una discusión, pues en esa hora, al final, los alumnos resulta que han estudiado, han sido evaluados, se les ha dado feedback, es decir, hemos avanzado en 60 minutos, hemos avanzado muchísimo, ¿vale? Problema que tienen estas metodologías del peer instruction, el team-based learning, pues es que requieren la creación de extensos bancos de preguntas MCQ. Ya veremos, pero por ejemplo, en el caso del peer instruction, a lo mejor si quieres dar toda una asignatura cuatrimestral mediante peer instruction, pues a lo mejor tienes que preparar 400 preguntas de test, ¿no? Además, en el caso del peer instruction ya veremos que no vale cualquier pregunta de lección, sino que tienen que ser preguntas que sirvan para evaluar la comprensión. Es decir, no que pregunten si te sabes de memoria o no si un hecho es cierto o falso, sino que realmente sean preguntas de test, pero en las cuales tú tengas que resolver problemas o casos, ¿vale? Entonces, bueno, estas metodologías, peer instruction, team-based learning, son metodologías que dan buenos resultados, pero que sí que requieren una inversión de preparación de estas preguntas, de trabajo en la preparación de estas preguntas MCQ por parte de los docentes. Y bueno, veis aquí tenemos una tabla que, digamos, tenemos aquí los 4 métodos, el Just-in-Time Teaching o aula invertida adaptativa, el PPOLA, el Team-Based Learning y el Peer Instruction. Hemos dicho que los 4 fomentan el estudio preparatorio. El estudio se va a comprobar antes de la clase en los 2 primeros métodos y en los 2 últimos, el Team-Based Learning y el Peer Instruction, se va a comprobar en clase. En el caso del Team-Based Learning, al principio de la primera clase del tema, y en el caso del Peer Instruction, realmente, pues durante todo el tema, pues lo que va haciendo el docente es ir intercalando preguntas con discusiones, con explicaciones, ¿vale? Yo esto lo llamo el método de la lasaña, ¿no? Porque es como hacer múltiples capas. Bien, vamos a ver un poquito cómo cada uno de esos métodos comprueba el estudio. En el caso del Just-in-Time Teaching, usa un cuestionario que vamos a llamar, entre comillas, universal, luego veremos por qué, de preguntas reflexivas, de respuesta libre, ¿vale? Los otros métodos van a utilizar kits, ¿vale? La diferencia va a ser que el PPOLA y el Team-Based Learning utiliza mini exámenes y en el Peer Instruction utiliza preguntas sueltas que se van intercalando durante la clase entre discusiones y explicaciones. En cuanto a si las metodologías prescriben cómo usar el tiempo de clase, el aula invertida pues no lo prescribe, o el PPOLA, es decir, si después de haber hecho esa evaluación antes de clase, luego nosotros queremos dedicar el tiempo de clase a que nuestros alumnos resuelvan problemas, hagan proyectos, lo que queramos, digamos, somos libres. Lo que hemos hecho es, hemos avanzado el estudio preparatorio, hemos avanzado la evaluación formativa, con lo cual incluso podemos utilizar el tiempo de clase con la ventaja de que ya hemos analizado el resultado de esa evaluación formativa y eso nos puede permitir adaptarnos a nuestros alumnos. En el caso de las otras metodologías del Team-Based Learning y del Peer Instruction, pues sí, sí que se prescribe cómo usar el tiempo, es decir, está establecido, ¿no? El Team-Based Learning, primero se hace un examen individual, después se hace un examen en equipo y se discuten, y luego en las siguientes clases del tema, pues se trabaja sobre todo en problemas y proyectos. En el Peer Instruction, sin embargo, lo que se va haciendo pues, es ir intercalando preguntas y discusiones y explicaciones. Y finalmente, tenemos aquí la posibilidad de rediseñar el uso del tiempo de clase. Y en el caso de estas 2 metodologías, el Just-in-Time Teaching, el PPO, la que hacían la evaluación formativa antes de clase, pues a partir de los resultados de esa evaluación formativa, pues podemos tomar decisiones y podemos cambiar nuestro plan original sobre cómo usar el tiempo de clase en función de lo que nos hayan contestado los alumnos, ¿no? En las otras metodologías, pues lo tendremos que hacer ya, digamos,
durante la misma clase, ¿no? Tendremos que improvisar, digamos, nuestra respuesta a lo que vaya ocurriendo. Esto, sobre todo, donde hay más improvisaciones en el peer instruction. Por ejemplo, si el docente pone preguntas que los alumnos pues no las aciertan, no las responden bien, pues habrá que seguir sobre un concepto, pues habrá que seguir sacando más preguntas sobre ese concepto hasta que la mayoría de los alumnos lo comprendan y acierten las preguntas relacionadas, y entonces se podrá, digamos, se puede ir pasando, pasamos al siguiente, a la siguiente serie de preguntas sobre el siguiente concepto. Es decir, en el caso del peer instruction requiere una gran capacidad de, digamos, de improvisación y un banco muy extenso de preguntas. Bueno, ya hemos visto la parte general sobre estas metodologías. Ahora nos vamos a centrar fundamentalmente en la metodología Just-in-Time Teaching, enseñanza justo a tiempo. También nosotros durante un tiempo lo llamamos Flipped Classroom with Just-in-Time Teaching. Y bueno, y últimamente ya desde 2018 publicamos un artículo en el que ya lo llamamos aula invertida adaptativa. Y bueno, básicamente esta metodología tiene 4 fases. Una fase que llamamos PIM, ¿no? Hemos hecho ahí el acrónimo PIM, PAM, PUN, GO, ¿vale? Tendría 4 fases. La fase primera sería el PIM, está aquí en negro. Básicamente es enviar la información a aprender a los alumnos y las indicaciones para que sepan qué es lo que tienen que hacer. Entre esas cosas que les enviaremos también estará un link recopilador de respuestas, un cuestionario, y los alumnos interaccionarán con los materiales, les daremos unos plazos y les pediremos que después de estudiar los materiales y prepararse para la clase, pues nos respondan a esos cuestionarios. Eso sería el PAM. Y esas respuestas van a llegar electrónicamente gracias a estos cuestionarios online. Esas respuestas las tenemos organizadas en forma de matrices y eso nos va a permitir, digamos, pues analizar con mucha mayor facilidad esas cantidades tan altas de respuestas de los alumnos. Después vendrá la tercera fase, que es el PUM, en el cual pues es el docente el que tiene que analizar esas respuestas, detectar cuáles son las dudas más prevalentes, detectar qué cosas no se comprenden y a partir de ahí rediseñar la clase, ¿no? Pensar un poquito cuáles son las cosas, los problemas que hay y en función a eso decidir qué actividades se introducen en clase. Es decir, que la última fase, la fase Go, básicamente lo que sería es una clase rediseñada a partir de las cosas que hemos detectado. Entonces, ahora vamos a ver en detalle esta metodología, ¿vale? Vamos a ir viendo las distintas fases, las distintas cosas que hay que hacer, las distintas herramientas que hay que construir. Básicamente, yo lo que os voy a pedir, además como tarea de trabajo en este taller, práctica, es que elaboréis una propuesta de cómo utilizaríais esta metodología de aula invertida adaptativa para impartir algún tema de alguna de vuestras asignaturas. Con lo cual, ahora, según vayamos revisando estas cosas, pues os voy a ir dando ya algunas indicaciones sobre qué cosas tenéis que preparar, ¿no? Para poner en práctica esa metodología y elaborar vuestra propuesta. Bueno, lo primero sería tenemos que encontrar una manera de enviar a nuestros alumnos esa información que deben estudiar. Y yo aquí, a nosotros lo que nos demuestra la experiencia es que si queremos que la mayor parte de los alumnos nos participen, tenemos que ser proactivos, tenemos que enviarles la información. No basta con decir, bueno, la información está colgada ahí en el aula virtual. Tenemos que enviársela y tenemos que enviársela a las direcciones de email que ellos utilicen habitualmente, porque de esa manera verán rápidamente que les hemos enviado algo. ¿Y qué es lo que cómo lo podemos hacer esto? Bueno, pues hay 2 maneras. Nosotros, como esto ya hace muchos años que lo hacemos, pues tenemos toda una tradición de hacerlo a base de lista de mail, ¿no? Si tenemos una clase muy numerosa, pues hacemos a lo mejor 2 listas para no tener problemas con el anti-spam. Pero también lo podemos hacer esto por medio de avisos, ¿no? En la plataforma de aula virtual, ¿vale? Lo importante es
que realmente nosotros enviemos esa información a los alumnos, les enviemos cosas para leer, les enviemos vídeos para ver, les enviemos un cuestionario para que nos lo respondan. Y en esos mensajes que les enviamos a los alumnos tenemos que darles indicaciones y plazos para que ellos sepan pues cuándo tienen que tener hechas las cosas. Este sería uno de los elementos que tiene que tener vuestra propuesta, ¿no? ¿Cómo le vais a hacer llegar la información a vuestros alumnos? ¿Cómo le vais a hacer llegar, digamos, esos mecanismos de comprobación del estudio preparatorio? ¿Vale? En la siguiente fase se trata de recoger las respuestas de nuestros alumnos, ¿vale? Y esto es importante porque una de las cosas que pueden ocurrir cuando uno hace estas metodologías, pues es que haya una serie de alumnos que hagan el estudio preparatorio y haya otros que no. Entonces, la manera de conseguir porcentajes mayores de alumnos que hagan el estudio preparatorio es el que haya una herramienta de comprobación y que esa herramienta nos permita premiar a los alumnos que lo han hecho y, en cierto modo, pues no premiar a los que no han hecho esa preparación. Nosotros esto, cuando empezamos a implantarlo en cada una de las asignaturas, lo que hacíamos era decirle a los alumnos, bueno, el estudio preparatorio, aunque no esté en guía, pero os puede subir hasta un punto en positivo, ¿no? Sobre la escala de 10, ¿no? Y la justificación, pues que bueno, pues porque les iba a llevar eso, por la cantidad, el volumen de trabajo que les iba a dar, pues que se merecían esa suplementación. Luego, posteriormente, eso lo hemos ido incorporando a las guías de las asignaturas, a las guías docentes, y entonces ya la situación cambia, porque ahí cuando ya está en guía, no es que te sumen, sino es que si no lo haces, estás perdiendo posibilidad de sacar ciertos puntos. Es decir, si las bonificaciones por el estudio preparatorio son de un punto, pues realmente con el resto de las cosas de evaluación continua de la asignatura solo podrás sacar 9, ¿no? Es decir, que eso hace que el incentivo sea más fuerte, ¿no? Esto es muy importante en la presentación de la asignatura, cuando vamos a utilizar esta metodología en toda la asignatura o en algunos temas, hay que publicitar, ¿no? Que el estudio preparatorio se va a bonificar e incluso en el caso, por ejemplo, de asignaturas en las cuales todos los temas se imparten de esta manera, pues hay que demostrar a los alumnos cómo digamos, la diferencia en resultados que obtienen los alumnos que hacen el estudio preparatorio de los temas y lo que no. Y para eso no hay nada mejor que mostrarles datos de promociones anteriores. Claro, el problema que esto tiene es que podemos enseñar esos datos a partir de la segunda promoción en la que hacemos aula invertida. Esto es, por ejemplo, en la presentación digamos, de la asignatura, es una asignatura del grado de farmacia, en el cual pues era el segundo año en el que hacíamos aula invertida, ya teníamos los resultados del año anterior y bueno, los resultados del año anterior eran, en ese momento era una asignatura que cuando nosotros la tomamos, bueno, pues por metodología tradicional, pues más o menos tenía como la mitad de suspensos, la mitad de aprobados. Es decir, había muchísimos alumnos suspensos, repetidores, que aquí están en naranja. Y bueno, y el primer año que nosotros entramos, pues bueno, el seguimiento del estudio preparatorio, pues realmente no fue mayoritario. Y eso pues hizo que los resultados pues no mejoraran mucho, ¿vale? Pero los que sí que mejoraron sus resultados fueron aquellos estudiantes que estudiaban los temas antes, ¿no? Y entonces, al hacer estadística, con los dos grupos de alumnos, con los alumnos que estaban en primera convocatoria y con los alumnos repetidores, pues nosotros lo que les presentamos a los alumnos del año siguiente es decir, mirar, estos son vuestros compañeros de esta asignatura del año pasado y esta es la probabilidad, en el eje Y se representa la probabilidad de aprobar y en el eje X el número de temas en los que realizaron la preparación previa,
¿vale? Entonces, bueno, esto incluso nosotros a veces se lo planteamos como ejercicio a nuestros alumnos, ¿no? Y le decimos, ¿qué conclusión podéis sacar de esto, no? Y bueno, ellos pues rápidamente se dan cuenta de que aquellos alumnos, da igual que sean de, digamos, de primera matrícula o que sean repetidores, ¿no? Aquellos que no hacen el estudio preparatorio obtienen unos resultados mucho peores que aquellos alumnos que lo hacen. Estos serían más de la mitad de los temas, ¿no? Y bueno, y así se dan cuenta de que, bueno, ellos dónde quieren estar, ellos quieren estar entre los que aprobaron, ¿no? Fijaros aquí cómo los alumnos que estudiaron más de la mitad de los temas, pues tuvieron probabilidades de aprobar por encima del 90% entre los, digamos, de primera convocatoria y del 80% entre los repetidores. Mientras que los alumnos que no hicieron ni el huevo, es decir, que no estudiaron ninguno de los temas, pues fijaros, tuvieron unas probabilidades de aprobar del 20% entre los de primera convocatoria y del 0% entre los repetidores, ¿no? Y ves cómo en los grupos intermedios, pues la cosa pues va, digamos, va acercándose a aquellos que estudiaron más. Entonces, esto es muy importante, el transmitir lo que ha pasado en promociones pasadas. Nosotros también utilizamos, ya lo veremos, dedicaremos una sesión a técnicas de motivación. Ayer me preguntabais que cómo se motivaba a los alumnos al estudio preparatorio. Bueno, pues una de las maneras que yo uso es pedirle a los alumnos que sacan las mejores notas, les digo, el examen para matrícula es que les cuentes a tus compañeros, les mandes un mail, escribas un mail para enviar a tus compañeros del futuro diciéndoles cómo has estudiado esta asignatura, qué es lo que has hecho para poder sacar una nota tan alta, poder sacar matrícula. Y de esa manera nosotros en la presentación de la asignatura les hacemos llegar consejos de alumnos exitosos de promociones anteriores a nuestros, digamos, nuevos alumnos, ¿no? Aparte de que los cuestionarios nos sirvan para comprobar el estudio preparatorio, en el caso de los cuestionarios del aula invertida adaptativa, dado que son cuestionarios, luego vamos a ver, de preguntas reflexivas, pues nos van a aportar información sobre qué cosas no comprenden nuestros alumnos, sobre qué dudas tienen. Y de esa manera vamos a conocer mejor las necesidades de nuestros alumnos y vamos a poder adaptar nuestra enseñanza a ellos. Esto es Rafael Porlán, director de formación de la Universidad de Sevilla, y bueno, pues una cosa que él dice, ¿no? Que no se puede enseñar sin saber las necesidades previas de los que tienen que aprender, ¿no? Es decir, estos cuestionarios de preguntas de respuesta escrita nos van a proporcionar un feedback sobre las reacciones de nuestros alumnos. Y bueno, seguramente todos estaréis pensando, pero si yo tengo 100 alumnos, ¿cómo puedo hacer esto, ¿no? Bueno, pues estos cuestionarios se pueden hacer ahí de manera muy sencilla. Yo tengo un compañero en mi universidad, José García Hidalgo, que, bueno, él utilizando dos ejercicios de aprendizaje activo, uno, el Minute Paper y el Moody's Point, pues él creó un cuestionario tan sencillo como de 3 preguntas. Yo le añadí la cuarta, que era ¿cuánto tiempo has dedicado a trabajar, ¿no? A intentar comprender los materiales, ¿no? Pero básicamente pues eran una pregunta para identificar apellidos y nombre, para identificar a los que han estudiado y bonificarles. ¿Cuál te parece la idea más importante que has comprendido? Y justifica por qué. ¿Te parece que es lo más importante y por qué lo has comprendido? ¿Y qué es lo que no consigues comprender? ¿Te ha quedado menos claro? Y explica cuál es tu dificultad. Es decir, pelea un poco con tu dificultad, intenta definirla. Y esto, bueno, por un lado, para los alumnos es muy fácil de responder, no les lleva mucho tiempo, les lleva un poquito de reflexión. Y para el docente es fácil de revisar, no nos vamos a perder revisando estos cuestionarios, aunque tengamos 100 alumnos, digamos, facilitamos la situación, ¿vale?
Normalmente nosotros, con el fin un poco de, digamos, de obligar a nuestros alumnos a hacer ciertas cosas, utilizamos este cuestionario que llamamos universal. A ver, contestarme, que alguien me conteste en el chat o por micrófono. ¿Por qué pensáis, podéis mirar las preguntas que tiene este cuestionario, y por qué pensáis que llamamos universal a este tipo de cuestionario? Venga, animaros a participar. Vale para cualquier disciplina, asignatura y tema. Muy bien, sí, ciertamente. Es independiente. Si os fijáis, el nombre no depende del tema. Eh, ¿Cuáles son las ideas que te parecen más interesantes? Esto lo podemos preguntar en cualquier tema, ¿no? ¿Qué parte necesita profundizarse? Haz un resumen. Aquí, pues, ¿qué estamos haciendo? Pues que después de habérselo leído, pues que sinteticen un poco, ¿no? Es decir, nos vale para cualquier materia, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la parte más difícil de comprender? Bueno, aquí, ¿veis? Aquí nos van a llevar, esta es una de las preguntas, la he marcado en rojo, porque es una de las preguntas que nos va a dar información. Unos alumnos van a decir, pues esto, otro, lo otro. Cada uno, además, nos lo va a decir de distinta manera. Con lo cual, aquí ya veremos que lo importante es categorizar esas dificultades, ¿no? Para poder, digamos, llegar voy a marcar el puntero, para poder llegar, digamos, a incluso hacer un estudio, en cierto modo, de frecuencias, ¿no? Es decir, ¿cuánta gente no entiende esto? ¿Cuánta gente no entiende lo otro? ¿No? Las dudas urgentes. Esto, bueno, este tipo de pregunta nosotros lo planteamos a alumnos en primeros cursos, ¿no? ¿Qué duda urgente querrías que te aclarásemos? Y nos van a preguntar cosas que son de los materiales, ¿vale? Y que les originan dudas. Para alumnos de cursos más avanzados cambiamos esta pregunta y les preguntamos, ¿qué pregunta querrías que te respondiésemos? Aquí ya les estamos dando campo libre, ¿no? Porque se supone que es una pregunta que esté relacionada con este tema, aunque no esté en los materiales, ¿no? ¿Vale? Sino que simplemente, pues el alumno resulta que ha leído algo por ahí que tiene que ver con eso y te lo pregunta, ¿no? Y eso, bueno, en ese caso, pues los profesores tienen que estar dispuestos a que les lancen preguntas, pues que a lo mejor van a tener que indagar, ¿no? Las respuestas, ¿no? ¿Qué parte del tema no necesitas que te expliquen? Aquí básicamente la idea es, aquí lo que te van a responder los alumnos va a ser básicamente dos cosas. Va a haber alumnos que te van a decir, necesito que me lo expliquen todo, y va a haber alumnos que te van a decir la verdad y te van a decir, pues tal cosa ya la hemos dado en tal asignatura o la sabemos, incluso, bueno, asignaturas de la carrera o incluso de bachillerato a veces, ¿no? Y bueno, esa información nos va a permitir, bueno, pues saber en qué cosas nos podemos apoyar, ¿vale? Otra pregunta que es muy interesante. Indica y explica algo que no comprendías al principio, pero que luego, al estudiar los materiales, has logrado comprender bien. Esto yo lo llamo la pregunta del entendimiento o del insight, ¿no? Que era aquello que al principio no, pero ahora sí, ¿no? Es decir, algo que acabas de comprender, ¿no? Y entonces les pedimos que formulen, bueno, eso en cursos avanzados, que formulen una pregunta que ellos vean que ahora la pueden responder y que, sin embargo, no podían responder cuando no lo comprendían, ¿no? Y esto, bueno, pues de esta manera nosotros también ahí vamos generando preguntas que nos pueden, bancos de preguntas que nos pueden ayudar a evaluar la comprensión desde el punto de vista de los alumnos que han empezado a comprender, ¿no? Otra, por ejemplo, ¿qué comprendiste al ver los vídeos? ¿Cuál de ellos te pareció más instructivo? Hay veces que el juicio de los docentes y de los alumnos sobre los vídeos puede ser distinto y entonces nos interesa saber su punto de vista. Otra, en tu opinión, ¿qué es lo que podría mejorarse de los materiales instructivos? Bueno, aquí, si ponemos esta pregunta, preparémonos, porque nos van a dar buenas ideas para mejorar. Lo que pasa es que a veces pues, va a haber alumnos que van a hacer una crítica un poco destructiva, ¿no? de esos materiales que ha preparado
su docente con tanto trabajo y tal, y bueno, pero bueno, viene bien conocer el punto de vista. Al fin y al cabo van destinados, ¿no? Para que ayuden a aprender a nuestros alumnos. Otra pregunta, autocalifica de 1 a 10 tu nivel de comprensión del tema. Aquí es muy curioso. Aquí casi todos se ponen, o muchos, se ponen un 7. Algunos se ponen un 6, algunos un 8, pero vamos, que casi siempre se ponen un 7. Y es curioso porque da igual, los que le han dedicado más tiempo, los que le han dedicado menos. No penséis que los que le han dedicado a lo mejor el triple de tiempo se ponen notas más altas que los que le dedicaron menos tiempo. Más o menos por ahí van las cosas. Y a mí esto lo que me hace pensar es que también los alumnos que se lo toman más a la ligera tal, pues realmente es que tampoco aspiran. Para ellos el nivel de compresión que buscan pues es muy básico, ¿no? Y entonces no, digamos, ya llega un punto que dicen, no, yo aquí no estudio más, no leo más, porque ya están satisfechos, ¿no? Y bueno, finalmente, una pregunta muy importante, que ya veremos luego por qué, es cuánto tiempo has dedicado a ver los vídeos, a leer los materiales y a responder este cuestionario. Esta pregunta hay veces que la podemos desglosar en 3 preguntas, ¿no? Le podemos decir cuánto tiempo has dedicado a ver los vídeos, cuánto tiempo has dedicado a leer los materiales instructivos, cuánto tiempo has tardado en pensar y en responder a este cuestionario, ¿no? Y esto básicamente es importante porque nos va a informar de la carga de trabajo de nuestros alumnos, ¿no? Del trabajo que les estamos dando. Bueno, esta es la pregunta que he comentado antes, ¿no? De reflexión metacognitiva, ¿no? De pedirles que a los alumnos que nos expliquen esas cosas que han comprendido y que, si es posible, incluso escriban una cuestión que sirva para diferenciar a aquellos alumnos, a aquellos compañeros que lo han comprendido de aquellos que no lo hayan comprendido, ¿vale? Y de esta manera podemos, con esas preguntas, algunas son más facilitas, otras son más difíciles, pues podemos plantear preguntas de clase y preguntas de examen, ¿vale? Que yo las suelo marcar con esos colores, verde y azul, las de examen azul y las verdes de clase. Y esto es un ejemplo, pues, de cómo con preguntas, respuestas de nuestros alumnos a esa pregunta, pues podemos utilizarlas algunas en clase, las verdes, algunas en exámenes, las azules, y esta que he marcado en rojo, resulta que eran alumnos que le echaban morro y que me planteaban alguna pregunta que yo había planteado en los materiales a ellos, me la devolvían, ¿no? Y digo, vaya creatividad, ¿no? Vaya picardía. Bueno. A partir de aquí pasamos a la siguiente fase, ¿no? Que sería la fase de análisis de respuestas. Una vez que esas respuestas nos llegan, pues tenemos que, digamos, extraer información, darle sentido, ¿no? E interpretar esas respuestas de nuestros alumnos. A eso nos va a ayudar que, bueno, estos cuestionarios nos envían las respuestas en matrices, ¿no? En las que tenemos cada estudiante en una fila, las respuestas a cada pregunta en una columna, y esto nos va a permitir hacer 2 tipos de análisis. Un análisis que podríamos llamar horizontal, es decir, ir viendo las distintas respuestas de un alumno, y que esto, bueno, pues yo lo recomiendo hacer con los primeros alumnos que responden para ir viendo, bueno, ir conociendo además a los alumnos que trabajan rápido y que suelen coincidir bastante con los que trabajan bien, ¿no? Y luego, cuando ya tenemos el aluvión de respuestas, pues ya a lo mejor ya no podemos analizarlas horizontalmente todo lo que recibimos, y entonces ahí nos podemos centrar en un análisis vertical, ¿no? De respuestas a preguntas concretas como las dudas urgentes o como las cosas que no se comprenden, ¿vale? Y una vez que hemos revisado esa información, pues debemos digamos, decidir qué cosas podemos hacer para resolver esas dudas o para trabajar esos puntos o esos conceptos que más alumnos no comprenden, ¿vale? También eso nos da ideas sobre qué cosas podemos introducir, ¿no? En los materiales de clase, en las actividades que vayamos a hacer en clase. Bueno, aquí tenemos el ejemplo, lo que os decía, ¿no? De lo que sería en la matriz de respuestas, el análisis horizontal, alumno por alumno,
y el análisis vertical de preguntas, pues bueno, ya veremos, es importante el nombre para saber quiénes lo han hecho, las dudas urgentes para poderlas responder, el que se comprendió, pues para, bueno, tener ahí una idea de qué cosas han conseguido comprender al menos algunos alumnos y dar feedback al resto de los alumnos para que digamos, esos entendimientos pues se puedan generalizar a sus compañeros y qué cosas no comprendes bien, que estas cosas, pues bueno, pues habrá que trabajarlas en clase, ¿no? Y bueno, más o menos de esas respuestas a los cuestionarios vamos a poder sacar una serie de informaciones muy interesantes, ¿no? ¿Quiénes se prepararon? ¿Cuánto tiempo les llevó? ¿Cuáles son sus dudas? ¿Qué es lo que no comprenden? ¿Cuáles son los conceptos erróneos que traen? Para esto tenemos que leer muchas veces entre líneas, ¿no? Tenemos que ver que a lo mejor un alumno que plantea una pregunta significa que está haciendo una asunción que es falsa, ¿no? Y que es un concepto erróneo, que él da por verdadero, por cierto, y que no lo es, ¿no? Y bueno, y también lo que hemos comentado, ¿no? Esas cosas, esos entendimientos que han llegado a alcanzar nuestros alumnos. Y a partir de esas informaciones, pues nosotros pues podemos hacer cosas. Por ejemplo, a partir de las cosas que les interesan más, pues podemos profundizar en ellas, escogiendo ejemplos y casos sobre esas cosas. Sobre las cosas que conocen ya, pues en lugar de reexplicar lo que ya saben, pues hacer otro tipo de actividad. Por ejemplo, hacer una actividad de evaluación formativa en la cual, pues, por ejemplo, una lluvia de ideas, en la cual recojamos ahí en la pizarra qué es lo que saben sobre esas cosas y a partir de ahí, digamos, construir y profundizar, ¿no? En cuanto a aquellas ideas que son más difíciles de comprender, pues a veces, pues a lo mejor sí, oye, nos damos cuenta cuando faltan 2 días o 1 para empezar el tema, pues a lo mejor nos da tiempo y tenemos tiempo, pues podemos crear algún material instructivo nuevo, podemos diseñar alguna actividad para trabajar esos conceptos más difíciles. Con el tema de los conceptos erróneos, bueno, aquí sobre todo lo que tiene que desarrollar el docente, pues es, digamos, la capacidad, ¿no? Esa capacidad para leer entre líneas y detectar qué cosas implican errores conceptuales, ¿no? Y luego ver de qué manera pues se pueden trabajar esas cosas, ¿no? En cuanto a las dudas urgentes, luego ya veremos, os voy a mostrar una metodología, pero se pueden hacer varias cosas. Uno puede responder a esas dudas cuando corresponda o bueno, o podemos enfocar, pues, por ejemplo, la fase inicial de la clase en la resolución de las dudas. También podemos resolver las dudas online, es decir, podemos hacer una selección de las dudas urgentes o de algunas de ellas y contestarlas. A tal duda, tal respuesta, sin enrollarnos mucho, en plan telegráfico. Y además les podemos decir que eso entra en examen, ¿no? Porque son cosas interesantes, importantes. También vamos a tener información sobre cuánto trabajaron nuestros alumnos y eso nos va a dar idea sobre si les hemos hecho trabajar mucho, poco o lo justo. Yo creo que entre 1 hora, hora y media por semana de preparación de las distintas cosas de la asignatura está bien, ¿vale? Porque eso al final son 15 horas por cuatrimestre bueno, 15 horas si, en el caso de que fuera una por semana, ¿no? Si fuera 1 y media, pues serían 22 y media, pero pensar que son fracciones del total de la carga de la asignatura, que son 150 horas, ¿no? Si es de 6 créditos. Con lo cual, pues bueno, es entre un 10 o un 15%, ¿no? De la carga de trabajo, es decir, no vamos a crear problemas. Si estuviéramos pidiendo volúmenes de trabajo bastante mayores, pues a lo mejor de 3 horas por semana, pues, y en otras asignaturas también les están haciendo lo mismo, pues a lo mejor entonces sí que podríamos generar problemas. Pero manteniéndonos dentro de unas cargas moderadas, pues esta metodología se puede utilizar perfectamente en todas las asignaturas de un mismo currículo simultáneamente. Finalmente, ¿quién hizo el trabajo preparatorio? Bueno, pues aquí sobre todo es que este va a ser un mecanismo de motivación muy importante para muchos alumnos, ¿no? Para aquellos que no tengan una motivación intrínseca muy fuerte,
pues van a necesitar algo de, digamos, de refuerzo, ¿no? Y esto es lo que va a permitir el bonificar, ¿no? Si resulta que les damos un punto por estudiarse todos los temas y hay 15 temas, fijaros lo que les estamos dando por cada uno de ellos, 0,066. Es decir, por muy poquito estamos consiguiendo que el alumno nos trabaje 1 hora y llegue a clase, bueno, pues con un nivel de comprensión de lo básico, después de habernos aportado feedback a los docentes sobre los materiales que les hemos proporcionado. Con lo cual, yo creo que esto es una cosa que es beneficiosa para todos. Bueno, ahora quiero discutir un poquito un tema, un concepto en el cual a mí me tiene muy preocupado desde hace muchos años, y es el concepto de que tal vez los créditos ECTS, que realmente pues son una, digamos, es en base a lo que se construyen los programas de formación universitaria, pues yo creo que no cumplen lo que prometen esos créditos. Es decir, esos créditos está establecido legalmente que tienen una parte, bueno, sabéis, 25 horas, un crédito CTS, 10 horas presenciales, es decir, se supone que en presencia es decir, en clases de teoría, seminarios, prácticas, es decir, profesores y alumnos reunidos. Y luego otras 15 horas que teóricamente los alumnos deberían dedicar a estudiar la asignatura, digamos, sin que el docente esté delante. Y yo, pues, bueno, siempre he tenido mucha... No me he creído eso. No me he creído eso, que realmente los alumnos trabajasen ese volumen. Y como yo, pues muchos investigadores que empezaron a investigar esto. Y esto ya se empezó, ya las primeras publicaciones son del año 2011, las primeras adaptaciones bueno, esto que llaman algunos Bolonia, pero es el Espacio Europeo de Educación Superior, ¿no?, que estableció estos créditos. Y bueno, en ciencias sanitarias ya vieron que no, que los créditos reales eran bastante más pequeños que los créditos legales, ¿vale? Luego hubo otra publicación que todavía empeoró las cosas, porque era una publicación de ingenierías y además de facultades, bueno, en un caso, la Politécnica de Madrid, que es, digamos, que es famosa por el elevado nivel de exigencia que imponen de trabajo a sus alumnos en sus titulaciones. Pues bien, ni siquiera en la Politécnica de Madrid, ni siquiera en las ingenierías, los créditos ECTS eran de 25 horas. Cuando estudiaban a los alumnos que habían aprobado, pues les salía que a lo mejor habían estudiado 20 horas de media. Y en la Universidad de Castilla-La Mancha lo mismo. Es decir, la situación que estos trabajos demostraron, que os he dicho de ciencias sanitarias y de ingenierías, pues era que en esas titulaciones, que yo creo que son titulaciones que claramente son duras y en las que se supone que los alumnos pues trabajan mucho, hacen muchas prácticas, bueno, pues incluso en esas titulaciones, digamos, demandantes, pues había una brecha ECTS importante. Y esa brecha ECTS pues podía estar, según los casos, pues del orden del 20, del 25% de la carga total del crédito. Y si pensamos 20-25 de la carga total, si lo relativizamos a su parte, digamos, no presencial, pues ya era una brecha mucho más grande, pues posiblemente de casi un 30% del tiempo que deberían trabajar no presencialmente. Después, el año pasado se publicó otro trabajo hecho en otra titulación, que es esto que llaman Ciencias del Deporte, antiguamente lo llaman INEF, ¿no?, Instituto Nacional de Educación Física. Y en ese caso, bueno, pues le salió que realmente la brecha pues era casi la mitad del tiempo no presencial. Es decir, que aquí lo he puesto con una rayita para que nadie se asuste, pero es como si realmente pues todo este sector de arriba fuera verde.
que además lo llamo brecha CTS porque creo que es algo que, bueno, es un término para llamar la atención sobre ese problema, y lo coloreo en verde porque realmente muchas veces los alumnos lo que hacen durante esa brecha de CTS pues es estar tumbados sobre superficies de césped, ¿no? Y entonces, bueno, el problema es que así a lo mejor se socializa, pero no se aprende mucho. Otra cosa que nos puede tomar conciencia de la seriedad de este problema es pensar que, bueno, 5, 7 horas y media por crédito, tampoco es tanto. Pero es que esos son 30 o 45 horas por asignatura. Son 300, entre 300 y 450 horas por curso universitario, y entre 1.200 y 1.800 horas menos de trabajo no presencial por alumno en un grado. Y estamos hablando de la media, del alumno medio, no estamos hablando del que no trabaja, ¿no? Y entonces yo creo que este es un problema importante que se soluciona en la mayoría de las universidades, se soluciona mirando a otro lado, pero yo creo que lo que habría que hacer es mirarlo de frente y digamos, asegurarnos de que realmente nuestros alumnos están trabajando lo que deberían, ¿no? Y en este sentido yo creo que el aula invertida, una de las cosas que aporta, pues es que hace trabajar más a los alumnos. Esto es, por ejemplo, en nuestras asignaturas hemos contabilizado el número de horas que nuestros alumnos dedican a distintos tipos de actividades, y esto pues lo que nos ha permitido descubrir es que incluso en nuestras asignaturas, y con aula invertida incluso, pues también tenemos algo de brecha, ¿no? Pero en este caso es una brechita, porque básicamente nos sale una brecha, nos salen 132 horas de las 150 que deberían ser. Si esto lo dividimos entre los 6 créditos, pues sería que no, bueno, pues que nos faltan a lo mejor 3 horas por crédito, ¿vale? En lugar de 7. Bueno, pero imaginemos qué pasaría si en nuestra asignatura, por ejemplo, dejáramos de hacer aula invertida o si dejáramos de hacer proyectos de equipo. Pues esa brecha crecería mucho, ¿no? Y posiblemente más de nuestros alumnos suspenderían, pero también habría alumnos que conseguirían aprobar sin haber dedicado, desde luego, el tiempo establecido por los créditos ECTS. Entonces, ¿cómo se mide esto en nuestra metodología? Bueno, pues básicamente hay que incluir una pregunta, ¿no? La que le dices, ¿cuánto tiempo has dedicado? Y esto, ¿veis? Esto es como te lo responden. Y claro, eso hay que convertirlo en números, ¿no? Pero vamos, esto abres una columna al lado de las respuestas del tiempo dedicado, y bueno, yo esto lo hago como una máquina, lo convierto en números, le hallas la media, la desviación típica, la mediana, la suma. Esto de la suma es muy interesante porque nos da una idea del volumen de trabajo que ha hecho, no cada alumno individualmente, sino todos los alumnos que han trabajado. Y esto, pues la verdad que anima, sobre todo cuando el profesor dice, le he dedicado un trabajo, dices, bueno, pero mis alumnos han trabajado mucho más, ¿no? En total, ¿no? Como clase. Y bueno, básicamente esta información, ya os digo, si nos sale que es entre 1 y 2 horas por semana, sin problema. Si nos saliera menos, pues ¿cómo podríamos hacer que nuestros alumnos trabajaran más? Pues enviándoles algunos materiales un poco más largos, algún vídeo más, un cuestionario con más preguntas, alguna tarea preparatoria, y para disminuirlo, pues quitando demandas, ¿no? Esto lo que nos ayuda es medir y después de medir, pues podemos ajustar, ¿no? Bueno, podemos hacer cuestionarios si queremos más con más preguntas. Nosotros tradicionalmente hacíamos los cuestionarios de 10 preguntas porque al principio utilizamos una app, SurveyMonkey, que su versión gratuita solo dejaba hacerte cuestionarios de 10 preguntas, pero no hay ninguna, vamos, esto por ejemplo con Google Forms se pueden hacer todas las que se quieran. Y bueno, un poquito el cómo se distribuye ese tiempo. El tiempo que los estudiantes dedican para preparar los temas, en nuestro caso y con las cosas que les enviamos, más o menos nuestros estudiantes dedican un
un cuarto de ese tiempo de preparación a ver vídeos, un cuarto a responder a los cuestionarios y un medio, ¿no? Es decir, el doble de cantidad de los dos anteriores a leer los documentos escritos. Pero claro, esto depende un poco del menú de materiales en texto, en vídeo y tareas que les pidamos que hagan a nuestros alumnos. Es decir, esto pues puede variar, pero eso puede venir bien el hacer preguntas, digamos, por separado, ¿no? ¿Cuánto has tardado en leer documentos, cuánto en ver vídeos y cuánto en responder al cuestionario? Y bueno, estas cosas, como he comentado, pues realmente con respecto a la carga no presencial, pues si lo comparamos con el tiempo que luego dedican, por ejemplo, en estudio para las pruebas de evaluación, pues esto nada, es una parte pequeña, posiblemente pues la mitad más o menos. Y también en nuestro caso también dedican bastante tiempo a la preparación para prácticas, seminarios y proyectos, ¿vale? Pero bueno, el realizar medidas de esto pues nos permite pues eso, saber cómo van las cosas. Otra cosa que viene bien, si nosotros, por ejemplo, vamos midiendo los porcentajes de cumplimentación de los alumnos en los distintos temas según va progresando el temario, podemos hallar una curva, ¿no? Y, por ejemplo, esto es de farmacia, que es ese caso que comentamos antes. El primer año que lo intentamos implementar en la aula invertida, veis que, bueno, les hicimos propaganda al principio no tiene muchas cosas que hacer y te lo responden porcentajes más altos que luego van cayendo y cuando empieza a haber exámenes a mitad del cuatrimestre, pues caen prácticamente a los puntos más bajos. Luego se recuperan un poco porque después del examen dicen, oye, me va a venir bien los positivos. Y luego ya cuando empiezan los exámenes de final de cuatrimestre otra vez vuelve a bajar. Bueno, esta fue la primera promoción en la que hicimos esto, que de farmacia, que ya os dije que el porcentaje fue bajo, pero fijaros con la propaganda, con el marketing, ¿no?, que les hicimos al principio de la asignatura sobre los resultados de sus compañeros del año anterior, pues conseguimos que el porcentaje de alumnos que nos hacían los cuestionarios empezó, fijaros, pues ya casi por encima del 70%, luego fue cayendo, pero bueno, al final pues la media más o menos quedaría pues allá por el 50%, ¿no? Y luego al año siguiente, fijaros, ya conseguimos partir de valores más altos, también tuvimos la bajada a medio cuatrimestre, la bajada a final de cuatrimestre, pero bueno, un poco los valores medios pues más o menos se quedaron por el 80%. Y esta última curva que tenemos, la más alta, es una promoción que ya era la 9ª promoción en inmunología clínica de biología sanitaria, que, bueno, veis que incluso ahí 5 de los temas, pues los hicieron el 100% de los alumnos. Y esto era una clase de 25 alumnos, o sea, 25-25. Y bueno, esto, ¿qué nos indica? Pues esto nos indica que si les mandamos trabajar a nuestros alumnos al principio del cuatrimestre, posiblemente nos van a responder mejor. Si pretendemos que hagan estas cosas en periodo de exámenes de medio cuatrimestre, pues bueno, si los alumnos en esa época hasta dejan de ir a clase, pues ya el hacer tareas, pues imaginaros, pues menos todavía. Y luego al final también, dependiendo de si hay exámenes de evaluación continua dentro del cuatrimestre en la parte final. Y bueno, esto es para que veáis que realmente como que los alumnos se adaptan, ¿no? En función de otras demandas que tienen, pues bueno, pues te lo hacen más o menos. Entonces, nosotros como nos hemos adaptado es pues en estos temas que hay a mitad de cuatrimestre y en los temas que hay a final de cuatrimestre, pues les ponemos cuestionarios con un número de preguntas menor, 5 preguntas o así. Les enviamos menos materiales, vídeos más cortos. Bueno, digamos nos adaptamos. Intentamos adaptarnos a nuestros alumnos. Y bueno, llegaríamos con esto a la 4ª fase, ¿no?, que es la fase de actividad, ¿no?, en el aula, ¿no? Y aquí yo creo que lo importante es sobre todo priorizar el resolver las dudas y el ayudar a comprender aquellos conceptos que resultan más difíciles. Para eso podemos incorporar actividades, ejemplos, materiales complementarios en función de esas dudas detectadas. El hacer evaluación formativa, con preguntas la verdad es que
la combinación de aula wifi, alumnos que entran en smartphone, ¿no? Y apps que permiten la respuesta en tiempo real, pues nos da una posibilidad de introducir actividades de aprendizaje activo, incluso con grandes números de alumnos. Yo, por ejemplo, con grupos cerca de 100 alumnos, pues los pongo en pequeños equipos y utilizando Socrative, que aunque Socrative tiene una limitación pues de unos 70 alumnos, pero yo al ponerlos en equipos me responde un portavoz de cada equipo y de esta manera pues puedo hacer 20 equipos y puedo utilizar esa app en esas condiciones, ¿no? También, bueno, podemos introducir casos, problemas, viñetas experimentales, ¿no? E incluso algunas de estas cosas se pueden responder utilizando apps de respuesta en tiempo real, ¿no? Bueno, esto es con respecto al análisis de las dudas urgentes. Esto es una metodología que se nos ocurrió y que, bueno, y que le hemos llamado Flipping Colors, ¿vale? Y la idea, bueno, pues es un poco una broma, pero la idea es que podemos clasificar las dudas simplemente marcándolas con colores, ¿no? Podemos dejar en negro en el mismo Excel. Excel te permite marcar texto en colores. Entonces, nos vamos a la duda de columnas urgentes y según las va leyendo el profesor y va tomando, si decide si las va a contestar él, las deja. Si hay que indagarlo, pues las ponemos un color de fondo así amarillito, fosforito. Uy, si está muy facilita, venga, verde, para ponerlas en clase y facilitas. Aquellas, lo que os decía antes, aquellas que implican un concepto erróneo, una asunción errónea, pues las marcamos en rojo. En azul, las que pueden ser, son preguntas que se podrían utilizar como preguntas de examen. Y esto a los alumnos es una información que les interesa muchísimo, ¿vale? En naranja, las que pueden dar lugar a actividades de discusión, de lluvia de ideas, a foros de discusión, a discusiones en clase. Y en rosa, las que, bueno, pues pueden servir para proponer actividades de indagación, o bien a las personas que lo han preguntado, o bien a los alumnos de la clase en general, pues decirles, mirar, entre esta clase y la siguiente, buscar sobre tal concepto o con tales palabras clave y a ver qué encontráis y qué podéis aportar a una discusión en la siguiente clase, ¿no? Y bueno, esto es un ejemplo pues, de una serie de dudas de estas y veis como algunas pues, están marcadas en verde porque son facilitas, otras para el profe, otras para indagar, otras que implican un concepto erróneo, otras que pueden ser, bueno, que pueden ser temas para debatir en clase, ¿no? En este caso, un interés morboso por saber qué pasa cuando se le extirpa ciertos órganos linfoides a las personas, ¿no? Cómo afecta eso a su capacidad de respuesta inmune, e incluso alguna pregunta pues, que puede servir, ¿no? para examen, ¿no? Y bueno, y con esto hemos llegado a esa tarea de reflexión que os planteé ayer, ¿no? Y que se supone que habéis pensado en ello, ¿eh? Y bueno, entonces ahora si queréis con el micrófono o por medio del chat, podéis ir aportando, más que ir aportando una lista, me vais a ir aportando, ir proponiendo cosas sueltas, ¿no? Y en el foro ya os digo, a ver, si solo te ha trabajado un 20% de la clase, bueno, así empezamos nosotros. Cuando nosotros empezamos, pues a lo mejor teníamos un 25, sí, un 25, un 30, un 40% de alumnos que nos habían hecho los estos. Bueno, piensa que por lo menos has conseguido que un 20% lo hayan estudiado. Si no lo hubieras hecho, te habrían estudiado el 0%. Eso ya es una mejora. Segundo, tienes conocimiento sobre qué cosas les han costado más a los que han intentado estudiar, ¿vale? Claro, son una minoría. Entonces, digamos, dedicarse solo a eso, pues
digamos, no sería trabajar para la mayoría de los alumnos. Entonces, ahí yo, cuando, por ejemplo, estábamos en esa situación, lo que hacíamos era aprovechar, digamos, que teníamos un 20% de alumnos preparados, ¿vale? Y esos alumnos que nos venían preparados, pues, por ejemplo, si planteábamos preguntas, las podían responder. Esos alumnos, además, nos habían informado sobre qué cosas eran más difíciles. Es decir, podíamos dar las clases mejor. Bien, entonces, creo que con eso ya hemos... sí, con aquellos que renuncian... los que renuncian a la evaluación continua, pues ya saben, tienen un examen final. Pero vamos, en mi caso, yo creo que hace, no sé, iba a decir años, que no tengo alumnos que renuncien a la evaluación continua. O sea, no, ni uno de cada 100. O sea, son muy raros. En farmacia, en biología sanitaria, medicina, es muy raro. A ver, claro, es que eso depende. Pero bueno, pues los que renuncian a la evaluación continua, pues la evaluación continua no es para ellos. Tendrá que ir al examen final. A ver, esperar que me he dejado aquí las preguntas del chat un momentito. A ver, veo que, o sea, yo os he lanzado una pregunta y os habéis defendido preguntándome vosotros a mí. Un momentito, a ver. Bueno, vamos a empezar a comentar. Beatriz Arteta. Son alumnos que participan más, son más inquisitivos. Eso quiere decir que se plantean preguntas, ¿no? Piden tutorías, es decir, aprovechan las posibilidades que tienen de comunicación con los docentes, ¿no? Participan en las discusiones y se plantean preguntas. Bien, ¿no podéis poner el micrófono? Pues si yo lo dejé ajustado ayer para que, no sé, a lo mejor es que se ha desajustado. Bueno, no os preocupéis. Yo voy a ir viendo lo que me ponéis en el chat, ¿vale? Entonces, decimos que son automotivados, detallistas, ¿no? A ver qué más cosas. Bueno, aquí hoy no sé. A ver, espera, a ver, Miquel, si no está activado lo del micrófono, no. Sí, vale. Hola Alfredo. Que Dime. te puedo cambiar en los ajustes de la sesión que pueden activar el micrófono. Vale, pues si me lo puedes hacer. Vale, sí, es que Gracias. ya está, cualquiera puede activar el micrófono ahora. Vale, perfecto. Pues venga, ya podéis, esos que queríais. Bueno. A ver, veo que aquí hay auténticos estudios. Vamos a ver, el tema de la timidez, trabajo continuo, participación, reflexión sobre lo realizado, mayor autoestima. Bien, bueno, y eso les lleva... A ver, tengo aquí un párrafo, bueno, porque traen una motivación. El tema de la motivación es importante. Lo que pasa es que la motivación también es algo que es influenciable. Quiero decir, yo esto, por ejemplo, yo sé que hay alumnos que en algunas asignaturas no les motivan y no hacen el huevo, y sin embargo en otras asignaturas sus docentes les motivan y consiguen que hagan muchas más cosas, ¿no? Es decir, que a veces pensamos que la motivación es algo que trae puesto el alumno, pero a lo mejor es algo que puede subir o bajar en función de lo que hagamos en la asignatura, ¿no? Más cosas. Bueno, la proactividad que hemos dicho. ¿Qué más cosas? Llevan la asignatura al día, que es lo mismo que trabajar continuamente, ¿no? Luego también el saber estudiar, ¿no? Y también eso implica a lo mejor el saber descansar, ¿no? El estudiar un tiempo, pararse, hacer cosas. Los que digamos en equipo pues ayudan y lideran los equipos organizados, la gestión, y la gestión les lleva a ir trabajando, ¿no? Pues, a ir ordenándose el trabajo, ¿no? Bien. Veo que hay muchas cosas, ¿no?
vuelve a salir lo de las tutorías, ¿vale? ¿Alguien quiere intervenir con el micrófono ahora que podéis? Que os lo han resuelto. ¿Alguien quiere coger el micrófono? Venga, ¿se oye alguien? Oigo un micrófono, pero muy mal. Parece que no, ese micrófono no funciona bien. Nada, nada, no te oímos. Bueno, apagarle el micrófono. A ver, el tema de las correcciones, ¿no? Es decir, digamos, son sensibles al feedback, ¿no? Y los aplican, ¿no? Porque un feedback que no se aplica no es muy, digamos, no es un feedback que consiga su fin, ¿no? Entonces, hasta que el alumno no aplica el feedback, pues no, digamos, no aprovecha ese feedback, ¿no? Y por tanto pueden ser, por un lado, aprenden de los errores, pero por otro lado también están más dispuestos a lo mejor digamos, a arriesgarse a cometerlos, ¿no? Pero claro, también esto depende de que los docentes les creemos situaciones en las que los alumnos puedan fallar y errar o acertar, pero en un entorno, digamos, que favorezca, ¿no? Que dé confianza. Bueno, pues veo que habéis sacado muchas cosas, ¿no? Habéis hecho casi un estudio, un perfil psicológico casi ¿no? De los alumnos que sacan los... A ver, lo de los que aprenden menos, sí, se lo dejan todo para el último momento, ¿no? Esa palabra que procrastinar, ¿no? Que viene del inglés, que tela, ¿eh? Bien, cogen apuntes. Bueno, eso es aprendizaje activo ahora. Eso ya es... Claro, a los que se lo dejan todo para el final, pues le pasa eso. Bien, bien. Veo un comentario que dice, si contestan bien se pueden confiar en exceso. Yo solo he visto a veces alumnos que en clase dices, este alumno responde y tal y no sé qué, y luego en las pruebas de evaluación no correlaciona tanto, ¿no? Y dices, bueno, a lo mejor es que pues no era tímido, pero desde luego... Bien, digamos, gente que elabora la materia, que se la toman en serio, que la intentan aprender en profundidad, ¿vale? Bueno, sí, José Ignacio tiene razón, que en función de qué se aprenda, bueno, pero que, claro, depende también de lo que califiquemos en las asignaturas, ¿no? Yo por eso os había dicho, bueno, aprender más un poco en el sentido de los alumnos que tenían éxito académico en nuestras asignaturas, ¿vale? No, pues sí que hay alumnos, comentáis que hay alumnos que ya no toman apuntes, pero sí que hay alumnos que, vamos, yo este último año no les he visto porque estaba muy lejos, pero cuando dábamos las clases presencialmente, incluso yo tenía algunos alumnos que siempre me fijaba, ¿no? En los que decías, bueno, si este parece un tipógrafo, si este está aquí tomando, vamos, hasta la última coma, ¿no? Bien, claro, lo que pasa es eso, que si les das un material que contiene toda la información, pues claro, hay alumnos que dicen, ¿para qué voy a apuntar, no? Y bueno, y el tema de la comisión de los apuntes y que dicen, bueno, van algunos, toman los apuntes y luego reparten a los demás. Eso también en algunas carreras ocurre mucho. Otra cosa, lo de las primeras filas, eso es muy bueno. Sabéis que yo, os voy a contar una cosa, así un poco, es serio, ¿eh? Yo desde hace muchos años intentaba un poquito también el tema de la personalización, ¿no? Y el intentar llegar a aprenderme los nombres de los alumnos o por lo menos de los que se sentaran en las primeras filas e intervinieran más, porque al final esos que se sentaban delante pues también solían ser de los que más participaban y tal. Y yo un año, y yo por eso en la primera clase del año solía sacar una foto de mis alumnos sentados, según se habían sentado en el aula. Y hubo un año que cogí la lista de calificaciones y dije, voy a ver qué notas han puesto en función de dónde se han sentado. Y entonces, a partir de entonces, yo en la presentación de la asignatura, uno de los consejos que les daba a mis alumnos, les ponía una foto de alumnos de otros años y de las notas que habían sacado. Y les decía, los de distintas filas.
y les decía, sentaros en las primeras filas, que no sé qué pasa, pero ahí, quien se sienta ahí saca las mejores notas. Debe haber algo mágico, ¿no? En ello y tal. Pero bueno, claro, ahí se sentaban los que querían, ¿no? En las primeras filas. Y bueno, y hay gente, pues el que es muy inteligente o tiene una memoria, una capacidad de raciocinio excepcional, pues bueno, pues también obtiene mejor resultado. Pero yo os preguntaba un poquito sobre el qué hacían estos alumnos que obtenían mejor rendimiento, ¿no? En nuestras, que aprenden más y sacan las mejores calificaciones. Y bueno, un poco yo lo que quería era sacar a la superficie todas estas cosas para plantearos una cosa, una pregunta luego. Y es, ¿cómo pensáis que puede afectar el aula invertida a esos comportamientos que favorecen el aprendizaje? Podéis escribir en el chat. Si comparamos una situación, si comparamos una situación, por ejemplo, de enseñanza tradicional con una aula invertida, precisamente les estamos pidiendo a los alumnos que se comprometan a hacer esas cosas que normalmente hacen los mejores alumnos. Los alumnos más trabajadores, más ordenados, que trabajan más continuamente durante todo el cuatrimestre. ¿Vale? Entonces, yo creo que, digamos, muchas de esas cosas que son buenas para el aprendizaje, además, por ejemplo, decíamos, ¿no? El alumno que aprende más se plantea preguntas. Tú en los cuestionarios les estás obligando a plantearse preguntas. Estás creando unos entornos que favorecen la participación. Le estás haciendo leer, le estás haciendo reflexionar, le estás haciendo escribir. ¿Eh? Entonces, yo la idea a la que quería llegar aquí es que lo que en un método de enseñanza tradicional hacen una minoría de los, digamos, de los mejores alumnos que más aprenden, ¿no? En un contexto de aula invertida podemos conseguir que esos comportamientos minoritarios se conviertan en comportamientos mayoritarios, ¿no? Que la mayoría de los alumnos hagan lo que los mejores alumnos hacen, ¿no? Y lleven, por ejemplo, más al día el contenido, se planteen dudas, perciban las dudas de otros compañeros, ¿vale? Entonces, yo creo que mucho del efecto beneficioso que tiene el aula invertida tiene que ver con eso, ¿no? Porque lo que hace es crear un entorno que favorece que la mayoría de los alumnos hagan precisamente esas cosas que ayudan a aprender, ¿no? Y que normalmente en el modelo tradicional solo las hacen espontáneamente pues una minoría de los alumnos, ¿no? Formada precisamente por aquellos que más aprenden. Entonces, la idea es que con el aula invertida podemos conseguir que lo que normalmente hace una minoría lo haga una mayoría y de esa manera esos buenos comportamientos lleguen a ser adoptados por un porcentaje más alto, ¿no? De los alumnos. Esta es un poquito la idea. Y eso, bueno, pues al final, claro, todas estas cosas retroalimentan, ¿no? Veo que salen cosas de que al final ganan confianza. Pues sí, al final todo esto lo que haces es crear un nuevo entorno, ¿no? Y esto era un poquito lo que yo quería que hiciéramos con esta reflexión. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de la revisión preliminar de tareas. Bueno, al final, bueno, no os he contado, pero el problema que tuve cuando os envié el mensaje de bienvenida a este taller, que os lo envié el martes de la semana pasada, debo estar fichado por el anti-spam de la UPV y, digamos, me bloqueó. Y yo no me di cuenta hasta 2 días más tarde. Y cuando os lo volví a enviar como un aviso del GLAPI, tampoco os llegó. Y yo me di cuenta de que no se había llegado porque no me había respondido nadie en los cuestionarios. Y entonces os lo volví a enviar desde una cuenta de Gmail y ya conseguí que os llegaran las cosas. Es decir, yo os envié estas cosas, al final os lo envié 5 días más tarde de lo que yo había pensado. Con lo cual, bueno, los que habéis mirado los vídeos y tal, pues os doy las gracias por haberos dado tanta prisa, pero lo normal era haberoslo enviado con más tiempo. Y bueno, por ahora ya lo habéis hecho
48 de vosotros, es decir, un 64% de los 75 que teníamos matriculados, y eso, dado los problemas de comunicación que hemos tenido, pues es un gran éxito. Y vamos a ampliar el plazo hasta mañana, ¿eh? Es decir, que los que no lo habéis hecho, a ver si mañana puedo mostrar algunos. Esto es lo que sería un Hall of Fame, ¿vale? Sí, además sé que ha habido incorporaciones de última hora, que ha habido gente que se ha dado de baja y que os han incluido así, digamos, habéis entrado ayer prácticamente en el curso. Entonces, bueno, la idea es, aquí ahora mismo no estáis ordenados alfabéticamente porque esto es provisional. Entonces yo ya mañana sí, he recibido alguno que me dijo, que me ha comentado, bueno, que había tardado más o menos una hora, pero que que cerró la sesión y no la había enviado. Entonces, claro, cuando haces eso, normalmente pues es esto. Y ha habido un par de personas que no me pusieron el nombre, 3 concretamente. Lo que pasa que de esas 3, una me dijo, oye, que soy yo la que la he enviado sin nombre. Y dije yo, vale, pero luego resulta que había más de una. Pero bueno, esas cosas que suelen pasar. Ahora, aquí ponía 63 minutos, pero al final la media son 68 minutos lo que habéis tardado. Pero bueno, yo creo que está... yo por lo que he visto, la impresión general es que os ha interesado ver esos vídeos. Consideráis que no ha sido una pérdida de tiempo. Y no sé, ¿algunos anima a comentar algo positivo de la experiencia de ver los vídeos? Laura no sale. Laura Calvo García. Bueno, puede ser, puede ser. No, Laura, si lo hiciste, ya te pongo yo. Bien, sí, pero bueno, la idea, sobre todo también con lo del tiempo, yo lo que quería era que desde el otro punto de vista os deis cuenta de lo importante que es medir el tiempo de trabajo, ¿no? ¿Vale? Parece, a Jorge le gustó el vídeo de Mazur, es muy bueno. El de Mazur, además, te cuenta eso, pues no sé, la experiencia de un docente que le iba todo fenomenal, pero que se dio cuenta de que sus alumnos no aprendían, ¿no? Y entonces, pues tuvo que hacer grandes cambios y bueno, yo creo que muchos me habéis comentado en ese que os había, digamos que lo había relacionado con vuestra propia experiencia. ¿Eh? Y que bueno, que es algo por lo que hemos pasado todos, ¿no? Cuando hemos empezado a enseñar y tal. Lo que pasa que a otros, pues a lo mejor nos cuesta más años el darnos cuenta, ¿no? De los problemas, ¿no? Bien, pues nada, entonces ampliamos un poquito el plazo hasta mañana. Yo mañana mostraré una lista ya en orden alfabético y tal, y comentaremos alguna cosa más, ¿vale? Bueno, aquí he aprovechado un comentario de uno de vosotros con respecto al segundo vídeo, al de Woods, al que comparaban el aprendizaje activo. El de los dos tipos de enseñanza, posiblemente es un poquito el que, para lo largo que es el que menos, yo estoy de acuerdo, a lo mejor es el que menos aporta, ¿no? Pero bueno, ahí es la idea de la enseñanza funcional, que yo creo que es un concepto que era importante que lo viéramos, porque estas cosas muchas veces se les ponen nombres, pero hay que ver un poco lo que significan esos nombres, ¿no? Y comentaba que alguno de vosotros había comentado, ¿no? Como principal conclusión, opino, con respecto a ese vídeo, que el desafío de cambiar la metodología tradicional a una metodología de doble invertida adaptativa no tiene por qué ser un cambio radical, sino que se puede ir introduciendo cambios más limitados, 15 minutos, por ejemplo, en cada sesión. Porque esto ya puede traducirse en una mejora. Esto hace que el desafío del cambio sea más realista para empezar y progresar de un modo más consciente. Entonces, yo a partir de este comentario os voy a plantear una actividad ya para la sesión de mañana, que es cómo podríamos convertir una clase tradicional expositiva en una clase más interactiva, en la que dispongamos de tiempo para poder plantear más preguntas a los alumnos y darles más tiempo para que ellos piensen en las respuestas y discutan. ¿Vale? Esta sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos convertir una clase expositiva, ¿no? Un monólogo ininterrumpido, en una clase
que introduzca aprendizaje activo. Pensar un poco qué cosas que habría que hacer, ¿vale? Y esto ya lo veremos en la sesión de mañana, lo discutimos, igual que hemos discutido antes lo de hoy, ¿vale? Sí, esa es la idea, que sea más dialógica, ¿no? Que no sea solo monólogo. Esa es un poco la idea. Pero ir pensando un poco qué cosas habría que hacer, ¿no? Para poder hacerlo, ¿vale? Bueno, y ahora en estos últimos 15 minutos quiero comentaros aspectos un poco de tecnología para el Just in Time Teaching o el aula invertida adaptativa. Y fundamentalmente, sí, pero bueno, lo discutiremos eso mañana, ¿vale? Porque quiero contaros ya cosas de tecnología un poquito y dejar la discusión de eso ya para mañana, ¿vale? Entonces, vamos a ver esto de la tecnología. Bueno, yo os recomiendo, posiblemente la mayoría sabéis usar el cuestionarios de Gelapi, pero yo creo que también es conveniente que exploréis la herramienta de formularios de Google Forms. Sobre todo, a nosotros todos son ventajas. De todos modos, lo que os voy a explicar lo podéis hacer también con los cuestionarios de Gelapi. Os voy a explicar cómo de ahí llevarlo a Excel y luego hacer el análisis. Realmente la parte difícil es el análisis de respuestas, que eso es trabajar en Excel. Y eso sí que es metodología, y metodología que hemos desarrollado nosotros para hacer un análisis, digamos, cualitativo de las respuestas. Pero bueno, claro, para obtener respuestas tienes que saber hacer cuestionarios. Entonces, si sabéis hacerlos con vuestra herramienta de Gelapi, bien. Si no, una alternativa que tenéis fácil y sencilla es esta, sobre todo porque es muy fácil de aprender a usar, ¿vale? Sí, tengo ese problema con las ventanas. Bien, entonces, es muy fácil de hacer. Realmente, en el PDF que os voy a poner, viene aquí un tutorial de paso a paso cómo hacerlo. Cómo empezar a hacer cuestionarios, ¿vale? Es muy sencillito, no lo vamos a explicar ahora, solo me voy a centrar en alguna cosa concreta y que tiene más que ver un poco con las ventajas que tiene el Google Forms con respecto a otras metodologías. Bueno, veis que al final, después de hacer un cuestionario, enviamos un link y ya está. Y de esa manera, pues los alumnos pican en ese link y recoge. Y la gran ventaja que tiene Google Forms es que cuando tú picas en ese link, lo que te va a ocurrir, tú eres el autor, pues que te permite, accedes no como alguien que va a responder, sino como autor al mismo cuestionario, ¿no? Y entonces eso te da unas posibilidades muy interesantes. Por un lado, puedes acceder a la edición de las preguntas, pero puedes acceder a las respuestas y puedes acceder de varias maneras. Picas ahí, te puede ofrecer resúmenes o listas de las respuestas a cada pregunta. Estos serían los nombres, pero si son preguntas, por ejemplo, de varias opciones, pues hasta te hace automáticamente, sin hacer nada, te hace gráficos que te representan, digamos, pues qué es lo que te han respondido los alumnos de manera automática. Esto está muy bien. Y luego también tiene aquí una cosita que veis que es como de color verde, que es como una hoja de Excel, que al picar en ella te lleva a lo que nos interesa, que es una matriz, esta matriz que decíamos en la que cada alumno está en una fila y cada pregunta está en una columna, ¿vale? Y desde ahí, desde esa hoja, normalmente, como es de Google, pues usa Google Spreadsheet, que es una especie como de copia descarada del Excel. Si picáis aquí en la esquina de arriba a la izquierda y copiáis, podéis copiar toda la hoja y de ahí os lo lleváis, lo copiáis en Excel, ¿vale? En esa hoja de Google Spreadsheet, yo, por ejemplo, reutilizo cuestionarios, los modifico algo y tal, pero, digamos, los voy utilizando el mismo cuestionario con distintas promociones de alumnos. Yo tengo cuestionarios de estos que tengo con, yo qué sé, con 700, 800 respuestas de distintas promociones de alumnos. Y, a ver, como Excel, básicamente yo lo que hago, lo más sencillo es copiar y pegar. Posiblemente también se podrá exportar. Lo que os voy a comentar
lo que os voy a comentar es que, por ejemplo, desde Gelapi, o bueno, que sabéis que es una variante del Moodle, ¿no? Bueno, pues tenéis, si os vais al examen, a una prueba, a un cuestionario que tengáis, tenéis una opción en ajustes, respuestas detalladas, que os ofrece la misma hoja de Excel, ¿vale? Bueno, además, antes y de esa manera, bueno, pues tenéis una opción de descargar datos, ¿no? Y llevaroslo a Excel. Yo, ¿por qué uso Excel? Pues porque soy una persona ya que tengo bastantes años, entonces empecé a usar Excel, pues no sé, hace a lo mejor casi 30 años o 20 y tantos, ya no me acuerdo, y entonces pues bueno, pues sé dónde están las cosas y me es más fácil de usar que el Google Spreadsheet. Entonces, cuando te llegan estas matrices, cuando te llegan a Excel, veis que hay un montón de espacio blanco. Entonces, la manera de hacer esto más legible, pues es básicamente trabajar con el ancho de las columnas, haciendo que las respuestas más largas, pues darles un poquito más ancho, y luego en formato de celdas podéis autoajustar el alto de las celdas, con lo cual vais a leer mejor, vais a conseguir cosas más legibles. Ya os he comentado antes que hay dos tipos de análisis, ese análisis horizontal, a todas las respuestas de los primeros alumnos que contestan, y luego el análisis vertical, que básicamente lo que vamos a hacer es llevarnos aquellas columnas que nos interesan, nos las llevamos a otra hoja de Excel y ahí ya la podemos ensanchar, la podemos leer bien, pero en determinadas preguntas, ¿vale? Que escogemos, ¿vale? Y nos queda el resto de la matriz para decidir luego si seguimos trabajando, ¿no? Entonces, bueno, estas son las maneras de mejorar la legibilidad, ¿no? Ensanchar columnas, autoajustar el alto de fila. Esta es otra manera. Si necesitáis una excusa para compraros una pantalla más grande que la de vuestro portátil, pues aquí la tenéis, ¿vale? Y bueno, si queréis, ¿cómo vamos? Vamos de tiempo, son y 9, nos quedan 6 minutos. Podéis hacer preguntas sobre lo que queráis. Metodología, tecnología. Venga, adelante, Adriana. A ver si te oímos. Hola, buenas tardes, ¿me oís? Sí. Bueno, antes de nada, muchas gracias, Alfredo, por el curso. A mí me está resultando muy interesante. Mira, yo tengo una duda así un poco general, me da hasta un poco apuro plantearla. Bueno, venga, sin miedo. El modelo que nos has explicado hoy del pim pam pum, las 4 partes estas, ¿eso lo aplicáis todos los días o lo hacéis una vez cada 2 semanas? Te cuento. Una vez cada tema. Y normalmente es una vez a la semana. Empezamos tema nuevo. O sea, en una semana trabajáis un tema. Un tema, más o menos. Sí, porque normalmente a lo mejor, depende de la asignatura, pero que a lo mejor tengas, imagínate, si suele tener 15 semanas un cuatrimestre, pues que tengas a lo mejor 14 temas en una asignatura o 13, bueno, más o menos sale eso. Claro, también hay veces que tienes envíos extras, pues a lo mejor pues para preparar alguna práctica, que además esos se superponen a los del tema de teoría que estés dando, pero más o menos esa es la frecuencia. Te puedo contar que nosotros históricamente, cuando empezamos esto, como nos daba mucho, al principio nos costaba mucho más, pues empezamos haciendo envíos bisemanales, ¿vale? Es decir, incluso juntábamos 2 temas y les decíamos, venga, mirároslo y tal, miraros este par de temas, pero de esa manera solo les teníamos que enviar cada 2 semanas y evitábamos tener que estar dando tantas vueltas. El problema, cuando hicimos esto, nos dimos cuenta de que realmente, al final, si les hacías solo un envío cada 2 semanas, pues al final trabajaban hora y media, 2 horas cada 2 semanas. Hicimos cuentas con los ECTS y dijimos, les podemos pedir que trabajen más. Y por eso fue el empezar a hacer envíos cada semana, ¿no? Y de esa manera hemos conseguido pues aumentar un poquito, aumentar el volumen de trabajo de los alumnos y también
para ellos es mejor porque no les envías, digamos, tanto material de golpe, ¿no? Es como que se lo envías en dosis más pequeñas, ¿no? Más, digamos, más fácilmente procesables, ¿no? Con que tengan una hora, hora y media, pues lo pueden hacer. ¿Quieres preguntar algo más? Sí, sí, sí. Entonces, Dime. todas las semanas vosotros tenéis que leeros esos cuestionarios y preparar la clase siguiente en base a lo... O sea, eso es un trabajo ya semanal. Vale, es que era lo que me costaba ver la organización, la estructura general organizativa. Si pretendieras hacerlo todos los días, sería un lío, vamos, nosotros no nos lo planteamos. Incluso yo, en muchas asignaturas, lo que hacemos es que nos vamos turnando 2 profesores, ¿vale? De manera que un profesor a lo mejor va dando los temas pares y el otro va dando los temas impares, ¿vale? Y de esa manera un profesor o bien está una semana, digamos, trabajando en directo, en clase, o el compañero está, digamos, enviando los materiales de la semana siguiente a los alumnos y trabajando con sus respuestas, ¿vale? Y esa es digamos, una manera de aligerar la carga para los docentes, que en un par de asignaturas, en 3 asignaturas lo hacemos así. Vale, pues muchas gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? Que si enviamos, vamos a ver, en los materiales que enviamos antes de un principio de tema, solemos enviar cosas previas, ¿no?, a las clases. Y luego, realmente lo que solemos hacer es, desde las mismas clases, igual que estoy haciendo yo con vosotros, ya les planteas cosas para hacer el día siguiente. Por ejemplo, entre las mismas clases dentro de un mismo tema, pues ahí ya les enviamos, les planteamos en una clase cosas que tienen que hacer entre esa clase y la siguiente. Y de esa manera, digamos, es una comunicación mucho más directa, ¿no? Porque ya salen de una clase y ya saben qué es lo que tienen que hacer para la siguiente. ¿Te he respondido, Iñaki? ¿Alguna pregunta más? Bueno, no me lo puedo creer. Vamos a acabar a tiempo, sin retrasarme. Sí, vamos a ver. Nosotros intentamos, piensa que esas cosas que mandamos nosotros de una clase para otra son cosas que luego a lo mejor en la siguiente clase pues nos pueden llevar a lo mejor 10 minutos discutir, ¿no? De hacer de lluvia de ideas, de discusión en la clase. O sea que son cosas, o dar feedback, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Si es una cosa más compleja, pues y que tienen que hacer, por ejemplo, por escrito, pues el dar feedback sobre ello, pues en ese tiempo, digamos, que podemos dedicar al aprendizaje activo en la clase. Bueno, la verdad es que eso depende digamos, de los grupos, ¿no? Por ejemplo, en las asignaturas que nosotros tenemos en los últimos cursos, prácticamente casi todos, a lo mejor tienes en una clase de 25, tienes a 24 que te hacen todas las tareas, ¿no? Si te vas a cursos intermedios, segundo, tercero, más o menos tenemos como el 90% que nos hacen más de la mitad de las tareas, ¿vale? Y sí que hay alumnos que, pese a no hacer cosas, aunque yo os digo, son pocos, pues también asisten a clase. Y luego tienes también los alumnos que vamos, que ni hacen cosas, ni van a clase, pero nosotros en nuestras carreras suelen ser minoría esos alumnos. A lo mejor en farmacia tenemos alguno más, que incluso ni van a las clases, ¿sabes? Ahora, por cierto, en farmacia ha sido espectacular este año con las clases online. Hemos tenido porcentajes de asistencia muy superiores a los porcentajes de asistencia que teníamos en años anteriores en las clases presenciales. O sea, han subido. Es curioso. ¿Más preguntas? ¿No me hacen más preguntas?
Sí, bueno, este año la verdad eso ha sido un descubrimiento, ¿eh? Nosotros en las carreras en las que impartíamos docencia, los alumnos nos lo agradecían, ¿no? Porque lo del grabar aquí en nuestra universidad, pues había profesores pues que, digamos, programaban el Blackboard para que se grabara o para que los alumnos se pudieran descargar el MP4 y otros pues no. Y o grababan pero lo retiraban la grabación al día siguiente, cosas un poco raras, ¿no? Pero bueno, y los alumnos nos decían, sois de los pocos que dejáis la grabación permanentemente y que dejáis que nos podamos descargar el MP4 y les encantaba a los alumnos. Y luego yo además pienso que estas grabaciones, con una idea que ahora yo os estoy poniendo, si os vais a ver la grabación de la sesión de ayer, veréis que le he publicado en YouTube, os he puesto un link, y veréis que en YouTube hay un índice, un vídeo índice. La he publicado con un vídeo índice que fabriqué ayer, ¿vale? Y lo bueno de eso es que hasta una sesión larga, que sería un muermo en vídeo, pues al tener el vídeo índice puedes ir a buscar la parte que te interese. Que tienes una duda, que estás estudiando el examen, puedes retomar puedes utilizar como un material instructivo. ¿Mm? Sí, bueno, pero eso comenta Beatriz que muchos de los alumnos que se las bajan son los que han venido a clase. Bueno, pero es que el interés es lo que está detrás de las dos cosas, ¿no? Son alumnos que tienen más interés los que vienen y los que luego dicen, me lo voy a volver a mirar, ¿no? Bueno, normalmente los cuestionarios que utilizamos en el son así, pero vamos a ver, lo que he comentado antes, según va avanzando el cuatrimestre, hacemos cuestionarios más largos, de más preguntas, de menos, les perdonamos lo del resumen, por ejemplo, entre el resumen del tema se lo perdonamos cuando llegamos a los exámenes de medio cuatrimestre. A esos cuestionarios, si uno quiere, le puede añadir preguntas específicas del tema para ver si los alumnos han captado o han comprendido ciertas cosas. Es decir, no pensemos que se pueden combinar las dos cosas. Aunque nosotros, la verdad es que es tan cómodo hacerlo así. Bueno, y si se cometen erratas en lo grabado, bueno, pues eso son cosas con las que tenemos que vivir. Eso da miedo, ¿no? Dices, ay, si meto la pata. A mí me ha pasado, ¿no? De que esto que cambias una palabra por otra y te dicen, dijo usted en la clase qué tal, y dije, pues me equivoqué, lo dije al revés. Es así, ¿no? Pero bueno, y bueno, se pueden comentar y también se pueden editar, ¿eh? Yo también claro, pero eso también se pueden censurar luego. Versión definitiva de la grabación sin la metedura de pata del profesor. Bueno, ¿alguna pregunta más? También también tiene, comenta Beatriz que es una prueba de, por ejemplo, esto algún profesor que ha tenido que grabó la presentación de la asignatura y que luego los alumnos decían, no, es que dijo que tal, no sé qué. No, mira, está la grabación y la grabación dice lo que dice. ¿Sabes? Bueno, os cuento, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Os acordáis? Yo os di ayer la videoconferencia, hora y 45 minutos. Yo luego lo que hice fue, me lo descargué, lo subí, lo reproduje a velocidad por 2 y básicamente lo que haces es según vas pasando por los distintos ítems, digamos, los distintos puntos del índice, que además yo utilizo en la agenda de la videoconferencia, la copio y la pego en YouTube, y luego a eso lo que tienes que hacerle es ponerle las marcas temporales. Es decir, y eso se puede de dos maneras. Una, viéndote el vídeo entero, que si vas a velocidad por 2, pues tardas la mitad de lo que dure el vídeo. Y otra es que vas avanzando y vas viendo cuándo cambias de diapositiva y entonces vas escogiendo las marcas de tiempo, ¿no? Con lo cual puedes ahorrar todavía en cuanto a tiempo de dedicación. Hombre, también nos ayuda mucho a reflexionar sobre lo que hemos explicado y a darnos cuenta qué cosas hemos hecho bien
Yo creo que es una manera también. Y luego también estos vídeos, una vez que los tienes hechos estos índices, tienes muy fácil hacer píldoras de vídeo a partir de ellos, porque ya sabes dónde está cada cosa. Y entonces puedes cortar. Para mañana sí, la pregunta era ¿qué cosas pensamos que tendríamos que hacer para si queremos transformar la clase expositiva tradicional en una más interactiva? ¿Vale? Bueno, pues voy a parar la grabación.